Querida iglesia, qué emoción nuevamente poder estar con ustedes en medio de esta conexión. Hemos venido manejando una serie preciosa acerca de la fe. Cómo desarrollar esa convicción y esa confianza en nuestro Señor con sus preciosas promesas. Y hoy estaremos hablando de la fe de un iracundo, un tema espectacular. Hoy me encuentro con la amada Patricia compartiendo este set. Así Patricia, es, bienvenida. bienvenido, qué alegría que en esta mañana tengamos la oportunidad de compartir este tema Así junto. es. Y Es un iglesia, privilegio. iglesia preciosa, este es un tema maravilloso, hemos tenido en nuestro corazón mucha expectativa al compartírselos y precisamente por todo lo que gira en torno a la ira, ¿no? Y vamos a empezar hablando de la ira como emoción. A veces se cree que la ira es mala y las personas piensan que la ira es mala, pero no es así. Como todas las emociones dadas por Dios, son sanas y tienen un propósito y son buenas. ¿Cuándo es el problema? Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. El problema es cuando la ira pasa de ser esa emoción sana que nos fue dada para decir algo me molesta, algo está mal en mi entorno, hay algo que me incomoda, debo tomar acción, ¿sí? La ira es esa emoción que me hace despertar y me hace decir algo está mal, algo no me gusta, algo me tiene incómodo, ¿cierto? Y tengo que ver qué es, tengo que resolver esto, eso es la ira. Entonces, ¿cuándo se vuelve la ira una emoción pecaminosa? Cuando empiezo a usarla para manipular la voluntad de los demás, cuando empiezo a usarla para intimidar a otros, ya sea por violencia física, por violencia verbal, cuando empiezo a usarla para someter la voluntad de otros, cuando eso, la ira se empieza a convertir en una emoción, ya que pasa al lugar de lo pecaminoso. Interesante lo que nos estás diciendo, Patricia, y por esta época, a causa de la pandemia, se ha incrementado en los hogares ese ambiente hostil. Y en este momento traigo a memoria una noticia que me impactó en el momento en que la leía acerca de un joven llamado Cristian. Cristian, un niño de tan solo 12 años. Su mamá lo dejó cuidando a su hermanito menor de 2 años y en un ataque de ira repentino cogió el niño a golpes contra uno de los muebles de la habitación y mató a su hermanito. Cuando llega su mamá, encuentra al niño tirado, ella intenta prestarle auxilios al niño para poderlo revivir, pero fue imposible, el niño había muerto. Cuando llega la policía, ella teme decirle a la policía que había sido su hijo el autor de la muerte de su hijo menor, pero finalmente tuvo que reconocerlo delante de las autoridades. Un caso muy, muy difícil. Y antes de emitir cualquier tipo de juicio hacia la vida de Cristian Álvarez, pues es necesario mirar un poco hacia atrás. ¿Quién era su mamá? ¿Quién era su papá? ¿Su abuela? Su abuela con la que generalmente él estaba al cuidado era una mujer drogadicta. O sea, qué cuidado podía tener esta mujer con él. Su mamá, una mujer que ejercía la prostitución. Su papá se fue en el momento de su nacimiento y siempre estuvo acompañado de su padrastro, un hombre muy violento, muy hostil, que lastimaba continuamente a su mamá. Y un día, en medio de una pelea, una trifulca con ella, llamaron a la policía, los vecinos, y antes de que llegara la policía, él desesperadamente tomó la decisión de suicidarse y lo hizo delante de Cristian y de su mamá. O sea, un ambiente muy, muy difícil. Lo que vemos es que eh, quien ha vivido en un ambiente de agresión, de hostilidad, aunque odie en algún momento eso, va a tender a repetirlo de alguna manera en su matrimonio, en las relaciones que tiene en su trabajo, con sus hijos, en fin, esto se vuelve una cadena de, digamos, de repeticiones que lleva al ser humano a esclavizarse y no darle un buen manejo a ese sentimiento que Dios nos ha dado, que es la ira. Claro, y algo muy importante, o sea, aquí vemos claramente que el que es maltratado, el que fue rodeado de un ambiente hostil, ¿cierto? Si eso le fue empacado en la maleta de su vida, de un ambiente de normas incoherentes, de normas injustas, sin límites, de injusticia, que va a terminar reproduciendo en su vida adulta.
eso que tanto le dañó, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque tenemos las neuronas espejo, entonces lo que vemos durante mucho tiempo, nuestras neuronas espejo lo imitan y en algún momento lo empiezan a reproducir. Entonces, ¿qué es súper importante en este momento tener claro? Que toda persona que ha vivido, que hoy en día está sufriendo de ataques de ira, y claro, ya el caso de Cristian pues es un caso muy grave, pero hay otras personas, ¿cierto?, que viven otro tipo de situaciones y que constantemente se enojan, el papá y la Que mamá. podríamos decir no son tan graves, pero que finalmente van dañando las relaciones, van afectando el alma. Las estadísticas en Colombia de violencia intrafamiliar, de divorcios por violencia intrafamiliar, son altísimas. ¿Y esto qué lo produce? Un mal manejo de la ira. Después las personas dicen, ay, pero yo por qué dije eso, pero porque eso se me salió, Lo pero dije sin pensar. sí, o sea, ¿y por qué me pasa? Porque estamos siendo controlados, ¿sí? Por un hábito que adquirimos, que aprendimos de otras personas y nos está haciendo mucho daño, está haciendo mucho daño a nuestro entorno. Entonces, lo primero que queremos que pensemos en este momento y que seamos sinceros es cuánto el ambiente de mi casa es hostil. Y no tenemos que vivir situaciones como las de Cristian, ¿cierto? O sea, es hostil porque no nos entendemos, hostil porque nos gritamos, hostil porque intimidamos, hostil porque no nos hablamos, hostil porque me pongo bravo para que no me digan nada. Ese es un ambiente no sano, donde estamos usando la ira de una forma no sana. Y quiero que aprovechemos este espacio. La iglesia se caracteriza porque somos vulnerables, porque somos sinceros, porque somos transparentes. Y como familia vivimos una situación junto con mi esposo. Mi esposo viene de un hogar donde vivió con un papá con un problema de adicción al alcohol, donde vivió situaciones de maltrato físico, tanto él como constantemente las vio vivir hacia su mamá. Y aparte de esto, ¿cierto? Como un adicional, vivían en un sector muy peligroso, muy hostil. El entorno físico, el barrio donde vivían era un barrio muy hostil. Entonces, ¿qué produce este tipo de situaciones en una persona? Recuerden, el que ha sido maltratado tiende a maltratar. Sobre el que se ha ejercido ira y violencia y al que le enseñaron todo es a los trancazos, todo es a los gritos, esta es la forma de reaccionar, cuando crece tiende a sacar eso que recibió en la niñez. Vamos a recordarlo. Entonces, ¿esto qué produce? Esto produce una serie de consecuencias y de alteraciones clínicas, ¿sí? En nuestro comportamiento. ¿Y qué producen estas alteraciones clínicas? Unas circunstancias enfermas. Y yo hoy quiero preguntarle pues a mi esposo, ¿sí? Porque es un proceso que hemos vivido, eh, acerca de una de estas circunstancias o uno de estos componentes, una de estas alteraciones y es la ansiedad. ¿Tú cómo vivías la ansiedad en el entorno de tu infancia? Bueno, en varias ocasiones hemos compartido, yo he compartido parte de mi testimonio, todo lo que viví alrededor de mi paternidad. Mi padre fue un hombre que llegó a la ciudad muy joven, migrando del campo a la edad de los 16 años. Y bueno, por circunstancias de la vida, él se refugia en el alcohol, tanto así que pues muere a la edad de Cabe los... anotar que su papá venía de un ambiente maltratador, ¿sí? Así Un es. papá que los maltrató, por lo cual tuvieron que huir de su casa, siendo muy pequeños, y que maltrataba profundamente a su mamá. El tema de la ansiedad, digamos que al principio yo no lo podía identificar fácilmente, fue fruto precisamente del proceso que hemos vivido de la mano con Dios, que nos lleva a identificar esas alteraciones clínicas que se van formando en nosotros de una manera no consciente. Eh, pero Patricia y queridos amigos, recuerdo por ejemplo noches donde no nos era fácil conciliar el sueño porque él llegaba a altas horas de la noche o ya en la madrugada y completamente pues alcoholizado y a la expectativa, ¿no? Como
como en esa hipervigilancia todo el tiempo de que algo malo podía pasar cuando sonara esa puerta, que él entrara, que él llegara a la casa, porque no sabía si iba a golpear a mi madre, si me iba a golpear a mí, o sea, qué podía pasar, era algo incierto. Y recuerdo que eran muchas las noches con ese miedo, con esa zozobra, con esa intranquilidad de saber lo que podía pasar. Y ya un poco más grande, yo recuerdo seguir teniendo como esas sensaciones, ya no solamente en el momento de ir a la cama a dormir, sino caminando por una calle, de pronto ya un poco oscuro, con esa misma sensación, algo malo puede pasar, tengo que estar alerta, ¿cierto? Como esperando el peligro siempre. Bueno, otra pregunta que quiero hacerte es, otra de las condiciones, ¿cierto?, que rodean a una persona que tiene ataques de ira incontrolables o que la ira se vuelve una emoción enferma en sí, es la culpa. ¿Tú recuerdas ambientes de culpa en tu casa? Claro que sí. Mira, Patricia, que la pregunta es bien especial porque generalmente la culpa va acompañada de la condenación, va acompañada de la vergüenza, viene la baja estima. Bueno, es un conjunto de varias cosas. Y respecto al tema de la culpa, eh, yo recuerdo que le hacía yo mucho el reclamo a mi mamá de por qué no nos íbamos de la casa y que ella finalmente era la culpable de que mi papá siguiera comportándose de esa manera, que él no cambiaba porque ella no tomaba la decisión de que nos fuéramos de la casa, o sea, que lo abandonáramos, ¿ya? Y fue siempre un lenguaje de condenación, claro, hacia él también, pero yo con él ni siquiera podía hablar, no podía entablar una conversación sana, genuina, libre, espontánea. Coherente. No había ese momento, pero con ella sí. Y entonces yo aprovechaba para juzgarla a ella, criticarla, señalarla, decirle que por su culpa pues seguíamos de esa manera, experimentando eso todas las noches, porque ella no tomaba la decisión de que nos fuéramos, de que ella abandonara el hogar. Muy bien, y miren, esto es supremamente importante porque ¿qué le pasa a la persona que experimenta ira? Empieza a sentir que el ambiente que lo rodea no lo puede controlar, empieza a experimentar tal indefensión que empieza a culpar. Por eso las personas iracundas, por tu culpa me pongo bravo, por tu culpa se me sale la piedra, o sea, porque toman la responsabilidad de lo que sienten y la llevan afuera. ¿Por qué? Porque cuando niños tuvieron un ambiente tan hostil sobre el que tenían tan pocas oportunidades de interactuar y un ambiente tan injusto, que la culpa se convierte en su único mecanismo de defensa. Bueno, otra pregunta es, una de las características también de un ambiente hostil es que nos lleva a aislarnos. ¿Tú cómo viviste eso en tu casa? Bueno, fruto de todo lo que vivimos en torno a esto, de ese ambiente hostil, yo recuerdo que me volví muy hermético. Dicho por ti en algunos momentos que me veías actuar como en automático, como sin sentimientos, porque no me era fácil expresar lo que sentía, por lo que estaba pasando, no me era fácil abrir el corazón. Entonces tiendes a aislarte, a refugiarte en ti, a creer que, oye, lo que a mí me pasa, finalmente a nadie le importa. Y aunque yo conozco de Cristo ya hace más de 25 años, pues he vivido un proceso en que no fue fácil contarle a las personas que me lideraban espiritualmente por lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. Cuando venían esos recuerdos intentaban otra vez como enjaularme, volverme prisionero y finalmente como tener un corazón cubierto de una coraza de que aquí no pueden llegar, ¿cierto? Soy impenetrable y te hace volverte como inhumano. Y convertirte como en una máquina. Sencillamente hay que avanzar hacia adelante, hay que trabajar, no hay que, como decimos aquí en Colombia, pararle bolas a las situaciones, sino vamos para adelante, ¿cierto?
y volverte insensible. Yo, en este punto en particular, yo podía ver algo en mi esposo y era como, y era inconsciente, pero era esa necesidad de no mostrar que era vulnerable. O sea, como que había sido tan dañado que aprendió, a mí nadie me daña, era totalmente inconsciente, pero como que nada le dolía, como que nada le importaba, como que había endurecido el corazón como mecanismo de defensa y aparte como que no quería eh, que las cosas difíciles le causaran vergüenza, o sea, como guardar imagen para no tener que sacar su dolor y su tristeza y no tener que ser avergonzado ante otros. Bueno, otra de las situaciones que rodea, ¿cierto? Una persona que ha sufrido ira y que después la reproduce en su vida, a veces es problemas de salud, problemas psicosomáticos. ¿Cómo se ha experimentado esto en tu casa? De pronto no sé si en tu mami, no sé, si en él, si en tu mismo papá. Bueno, en el caso de él, pues precisamente él muere por un problema que tuvo en el hígado, pues esto un poco más por el tema de la cirrosis, pero era un hombre que vivía constantemente enfermo, con muchos desórdenes digestivos. Ya en mi caso, eh, era una cosa que se concentraba como en el vientre, porque yo recuerdo que, por ejemplo, al subirme a un vehículo a manejar, claro, aquí los trancones y el ambiente vehicular no es fácil en Bogotá, pero recuerdo que no era sino subirme al carro, sentarme y inmediatamente concentraba como el estrés aquí en la parte del vientre, y era una cosa que yo no podía ni controlar. Y eso se exacerbaba, o sea, eso se dimensionaba de una manera eh, especial cuando alguien me cerraba o alguien cometía algún tipo de imprudencia, donde yo veía injusticia, mucho más sentía ya esa fuerza que no podía controlar. Y me llevaba a tener también problemas digestivos, curiosamente, ¿no? Respecto a lo que les cuento que vivía también mi papá. Y en el caso de mi mamá, sí, ella seguramente digamos, permitir que esto avanzara, que no se detuviera, no haber puesto límites a mi papá, pues la veía también enfermita de sus huesos, sus articulaciones, problemas respiratorios, y creo que mucho de lo que ella vivía físicamente, de lo que yo y aún lo que mi papá, era fruto precisamente de ese ambiente hostil. Bueno, y en este punto es muy importante entender algo. El cuerpo siempre va a manifestar lo que nosotros no queremos aceptar. A veces nosotros estamos en medio de un ambiente enfermo y decimos, no, esto es lo normal. Acá todos nos gritamos, acá peleamos, yo me quedo callado, yo no digo nada. Las personas introvertidas pues se deprimen. El que es un poco expresivo pues se llena de ira, grita, le pega a la pared. Si no puede hablar, como en el caso de mi esposo, solamente ponerse rojo, pero todas esas emociones no gestionadas, no resueltas de una forma correcta, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a traer enfermedad a nuestro cuerpo. Bueno, y yo quisiera saber cuál es el trasfondo, o sea, en todo este proceso que tú que has descubierto, ¿cuál es el trasfondo de un iracundo? Bueno, creería que son muchas las cosas de las que podíamos hablar ahí, pero hay una en especial que en mi caso yo veía era la más notoria, y era el tema de la frustración. Eh, pues cosas de Dios también me permitió vivir algunas circunstancias a nivel de mi estudio, de mis relaciones amorosas, en los emprendimientos que tenía, experimenté mucha frustración. ¿Por qué? ¿Por el fracaso? Creo que el haber presenciado tantas circunstancias injustas me llevó a tener como mecanismo de defensa el tema de la ira, pero en realidad lo que hay en el fondo es un profundo sentimiento de frustración. Saber que no pudiste darle como un giro a la situación que vivías De impotencia. de impotencia, así es. Porque el primer impacto negativo que tuve al respecto fue a la edad de los 8 años, o por lo menos lo que yo recuerdo.
Mi padre llega alcoholizado a matar a golpes a mi mamá y lo único que yo pude hacer fue sentarme en mi cama y empezar a gritar. Pero esa imagen yo la tengo muy, muy clara, muy nítida. Yo pienso que a partir de ese momento, cada circunstancia difícil que yo afrontaba, me traía a memoria esa impotencia, esa frustración, esa incapacidad de que no puedo hacer nada ante la situación. Claro, ¿y qué pasa? Ahora viene el Entonces mecanismo de defensa de reacciono, decir, no claro, me voy a dejar, no me va a exacto. volver a pasar, ahora sí puedo hacer. Y yo pienso que la forma es por medio de la ira, Sí, y atacando. al respecto lo hacía ya, digamos, en el colegio, porque mi padre continuamente repetía una frase y era, me decía, ¿no? Hijo, si hay que hacerse matar, hay que hacerlo. Y continuamente, a mí no me van a ver la cara de pendejo, si hay que hacernos matar. Y esa era la frase continua de él. Entonces, frente a cualquier injusticia que yo presenciaba, se venía esa idea, si hay que hacernos matar. Y continuamente pues eso me llevaba a ejercer violencia. Y eso en parte lo llegamos a vivir en nuestro matrimonio. Eh, claro, yo nunca te agredí físicamente. Pero espera, ahora vamos a hablar de eso. Hagamos un paréntesis todavía, no nos vamos a adelantar. Entonces, hoy queremos hacer dos cosas. Primero, por medio de la vida de mi esposo, que ha sido un testimonio real, que ha sido un proceso que hemos vivido, un proceso en bendición y en victoria. Y también queremos inspirarnos en la vida de un hombre en la Biblia, un gran apóstol, es el apóstol Pablo, ¿cierto? Y que hay, y conforme a este hombre, cómo la palabra de Dios nos enseña, cómo Pablo era un hombre profundamente violento, profundamente iracundo, al punto que él lograba que las cosas se hicieran por medio de la violencia. De hecho, un asesino, si había que matar, se mataba. O sea, a ese nivel llegaba la fuerza, su fuerza humana, la fuerza de su imposición, de su intimidación. Pero ¿qué hay detrás de la vida del apóstol? El apóstol, lo que nos deja ver la palabra de Dios, era un hombre perfeccionista. No sabemos cuál fue su hogar, si fue un hogar exigente, si fue un hogar donde le dijeron tienes que ser, tienes que lograr. Pablo era un hombre que hablaba varios idiomas, era un hombre letrado, era un hombre que pertenecía a una secta religiosa, la más fuerte de todas, la más firme, la más rigurosa, con reglas supremamente firmes. Y las personas que hemos hecho parte, ¿cierto?, de organizaciones religiosas, podemos saber cómo cuando la religión se vuelve religión y ya no espiritualidad, cómo se vuelve una camisa pesada. Cómo se vuelve una camisa donde no puedes mostrar tus emociones, una camisa donde tienes que dar resultados, donde tienes que mostrar una cara grande, así por dentro estés quebrado. ¿Y eso qué empieza a producir? Si una persona viene de un contexto, ¿cierto? Como mi esposo, un contexto de dolor, un contexto de quebranto, y llega a un círculo religioso donde se le exige, donde para brillar tienes que ser fuerte, tienes que ser capaz, ¿qué empieza a desarrollarse en esa persona? Más dureza, empieza a desarrollarse más impulsividad por los logros, por demostrar, porque la frustración es la emoción recurrente. Entonces esta persona no quiere volverse a sentir impotente, fracasada, incapaz, subyugada, quiere sobresalir, porque es su manera de decir, no me la van a montar, yo voy a brillar, no voy a volver a estar en las manos de nadie. Entonces un poco de esto era lo que vivía el apóstol. Y vamos a ver cómo lo superó él, ¿cierto? Y cómo lo superó nuestro invitado del día de hoy. Porque él también lo ha superado, ¿sí? Porque el mismo Dios de Pablo es el mismo Dios de mi esposo y es el mismo Dios tuyo, ¿sí? Y es el Dios que transforma nuestros corazones. Y con base en esto, yo quiero preguntarte un poco, o sea, ¿cómo fue ese proceso de sanidad en tu vida? ¿Qué fue lo primero que pasó? Bueno, lo primero que hace Dios es que utiliza instrumentos para confrontarme. Primero, pues su palabra, llevándome a entender de que ese no era el diseño que Él había hecho de mí. Y segundo, utilizando personas muy especiales en mi vida también para ponerme límites y hacerme saber que no estaba actuando de la manera correcta.
Porque lo que cree alguien que deja fluir la ira de manera equivocada es que su percepción es que él cree tener la razón y que si él no actúa de esa manera, entonces los demás no van a hacer las cosas como él cree que se deben hacer porque esa es la manera correcta. Entonces resulta muy confrontado. Dios a través de su palabra, enseñándome el diseño original, Dios a través de tu vida, ¿cierto? Enseñándome también a que yo entendiera, que reaccionara, que no era la manera correcta de decir las cosas. Y bueno, que ahorita no me dejaste decirlo, o sea, nunca ha habido una agresión física, por supuesto, en el nombre del Señor, que nunca la haya. Sin embargo, sí habían palabras fuertes, palabras duras y mucho sarcasmo, ¿sí? El sarcasmo era una arma predilecta cuando estaba de mal genio, cuando quería que las cosas se hicieran. Se ponía rojo, la cara se le ponía roja. Pero mira que ese tema de la cara roja, se me suben las ascuas de fuego a la cabeza, viene o tiene mucho que ver con el tema de la vergüenza, lo que hablábamos ahora, ¿sí? De sentir ese grado de frustración y de impotencia. Y era algo que yo no sabía por qué me pasaba, pero continuamente en varios escenarios solía ponerme así. Me daba pena, no quería intervenir, ¿cierto? Sino que prefería como guardar no sé, como una imagen y guardar prudencia. Y pues esto sencillamente era una muestra de que estaba yo tras unos barrotes que no me permitían ser libre. Y aquí hay dos cosas, dos maneras en las que el Señor me enseñó a confrontar a mi esposo. Y uno era decirle, o sea, tú te enojas no por lo que yo hago, o sea, puede que te moleste, pero te descontrolas porque tú lo decides. Yo podría hacer lo mismo y sin embargo tú eres responsable de reaccionar de una manera diferente. Y era una de las cosas constantes que yo le decía a él. Él me decía, es porque tú. Yo le decía, no es porque tú. Claro, porque es tu emoción. Ahí hay que explicar algo muy, muy importante y es que puede ser que yo tenga la razón, ¿cierto? Sino que la manera como pretendía buscar un cambio, que las cosas fueran diferentes, no era la adecuada. Y que tampoco es lo adecuado de creer que el otro es el culpable de mi emoción, porque el otro puede hacer lo que sea. Si yo soy dueño de mi emoción, así el otro haga lo que haga, yo no me voy a enojar. Porque cuando yo no entiendo esto, yo hago responsables a todo el mundo de la forma en que me gestiono emocionalmente. Y este fue uno de los primeros cambios. Claro, y yo aprovecho aquí, o sea, digamos, para poner un buen ejemplo de algo en lo que yo creía que tenía la razón, y es que en mi forma de ser, en mi carácter, yo soy colérico, y como colérico me gusta mucho la puntualidad. A una cita yo procuro llegar 15 a 20 minutos antes. Mi amada Patricia procura llegar 20 minutos o 15 minutos después. No acepto esas palabras, no las acepto sobre mi vida. Claro, en mi forma quería que ella también fuera puntual porque para mí era muy importante. Y el tema era que lo hacía de la manera incorrecta. Y yo justificaba mis actos, mis palabras, mi mal genio, mi cara roja, mis puños apretados, la vena brotada, por la impuntualidad de ella, ¿cierto? Pero es algo precisamente que Dios ha venido tratando en mí, que no podía yo justificar ese tipo de acciones porque sencillamente creía tener la razón. Ahora, y una de las cosas ahí es de qué sí es responsable él, de cómo él reacciona. Entonces yo me acuerdo que ahí nos pusimos de acuerdo y yo un día le dije, bueno, tú sí puedes decidir irte sin mí, lo puedes hacer, no está mal, eso sí lo puedes decidir, ¿cierto? ¿Qué no puedes, sobre qué tú no tienes el dominio? Sobre lograr que yo haga como tú esperas, así sea incorrecto. Entonces, cuando pudimos colocarnos de acuerdo, ¿cierto? Las cosas cambiaron. Y quisiera aquí leer un versículo del apóstol, ¿cierto? Sí, hay algo especial precisamente en la vida de Pablo, de cómo el Señor también lo confronta a él. Recordemos que Pablo era el encargado de pedir las autorizaciones, las cartas para ir a apresar a todos los cristianos. Y en uno de esos viajes,
en una de esas misiones hacia Damasco, el Señor se le atraviesa en el camino. Y lo hermoso aquí es que el Señor confronta a este hombre iracundo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le responde: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí claramente vemos una confrontación. Y la confrontación es una herramienta espectacular porque te lleva a entender qué es lo que está pasando contigo, el porqué de tus reacciones. Te lleva a mirar internamente de la manera sana, porque eso hace la confrontación. Claro, y es que el iracundo, ¿qué hace? Persigue. El iracundo condena, el iracundo acusa, exige. Entonces el Señor, ¿qué le dice a Pablo? Le dicen: en realidad, cada vez que persigues a tus hermanos, me estás persiguiendo a mí. Bueno, y visto de otra manera, estoy huyendo de mí mismo. Estoy huyendo de hacerme responsable de mi sanidad y de mi proceso. Porque no me quiero confrontar ante las crisis que estoy viviendo y no le quiero dar solución. Y quiero es responsabilizar a los demás en vez de decir: esto lo tengo que trabajar acá, hay un trasfondo. Bueno, lo segundo en este proceso es la renovación de la mente. Porque como es tu pensamiento en el corazón, así eres tú, ¿cierto? O sea, hasta que yo no cambie la forma en que pienso, ¿cierto? No puede cambiar mi vida. ¿Tú cómo viviste eso? Bueno, lo primero es que pude entender que la mayoría de los seres humanos paseamos en tres esquinas del triángulo, lo llamo así. Porque algunos en algún momento de su vida son victimarios, otros son víctimas y otros son héroes. Seguramente algunos son victimarios en su casa, pero resultan ser las víctimas en su trabajo, pero son los héroes de la sociedad, ¿cierto? Y ninguna de estas tres posiciones nos trae salud mental. Otros resultan ser víctimas en su trabajo, víctimas en la familia, víctimas en la sociedad. Todo el tiempo son las víctimas, a donde quiera que van. Otros resultan ser los victimarios en todo lado y otros resultan ser los héroes, que si por ellos no fuera, o sea, nada pasaría, las cosas no se lograrían, en fin. Pues ninguna de estas tres posiciones, ni la del victimario, ni la de la víctima, ni la del héroe, traen salud mental. Eso hacen a una a una sociedad enferma. Y la pregunta sería: bueno, ¿y entonces en dónde nos situamos? ¿Dónde nos paramos? Precisamente la solución está en asumir la responsabilidad. Y cuando tú preguntas acerca de la renovación de la mente, de los pensamientos, es fruto de empezar a entender en qué tengo que asumir la responsabilidad, ¿cierto? Y no justificar mis actos con los errores o la debilidad de los demás. Curiosamente, es una de las primeras predicaciones del Señor, en el Evangelio de Mateo. Él empieza a invitar a que la gente se arrepienta, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje, específicamente cuando él habla de arrepentimiento, habla de cambiar nuestra manera de pensar. Bueno, y tengo una inquietud. Quiero que nos enseñes algo. ¿Cuáles eran esas fortalezas mentales, esas creencias, ¿cierto?, que tú identificaste dentro de ese proceso de sanidad, que el Señor te permitió identificar, qué era lo que detonaban tus comportamientos equivocados? Porque recuerden, detrás de una creencia equivocada hay acciones enfermas y equivocadas. Bueno, creo que la más fuerte era que todo el mundo tiene que cumplir mis expectativas y que las cosas, desde mi percepción, son la manera correcta como se deben hacer. Entonces, la fórmula era ponerme de mal genio, ser iracundo, para hacer que las cosas se hicieran de esa manera y finalmente lograr que todo se hiciera como yo quiero. Esa era la creencia. Así es. Esa era la creencia equivocada. Bueno, ¿y cómo el Señor hizo para... Y en medio de esto también es importante, porque para aquellos que también lo vivan, quien emplea la ira como método de manipulación para que los demás hagan lo que el otro quiere, digamos,
quien lo hace no piensa que esté actuando mal. O sea, él piensa que está actuando de una manera correcta. Porque bueno, o sea, hago uso de la ira, ¿cierto? Me pongo de mal genio para lograr que las cosas se hagan de manera correcta. ¿Ves? Entonces, finalmente, el ponerme de mal genio no es malo. El iracundo piensa eso. Al contrario, él se siente héroe, porque es que gracias a que yo me pongo así, es que las cosas se hacen. Se hacen bien hechas. Sin embargo, ¿qué vemos? El Espíritu Santo, ¿cierto? Siendo Dios, nunca forza nuestra voluntad, porque Él nos hizo libres. Entonces, si esto no lo hace el Espíritu de Dios, cuando nosotros lo hacemos desde la creencia equivocada, en realidad estamos teniendo un comportamiento muy viciado por la oscuridad. Es el diablo el que hace esto. Es él el que impone, es él el que coarta la voluntad. Dios no, Dios nos hizo libres. Y aunque hay un camino del bien y uno del mal, y Él quisiera que escogiéramos el camino del bien, nunca nos forza por medio de la ira, del maltrato, de la manipulación, para que elijamos el camino que Él cree correcto, ¿cierto? Esa es la creencia correcta. Bueno, y hay algo más que yo quiero preguntarte, y es cómo se dio ese cambio de creencias. O sea, tú me compartías algo en la Biblia y quisiera que nos lo pudieras enseñar a todos. O sea, cómo empezó el Señor a obrar por medio de su palabra, ¿cierto? Una sanidad. Bueno, el apóstol Pablo ha sido clave en todo este proceso de sanidad, ha sido un instrumento muy, muy especial de parte de Dios para mi vida. Hay un pasaje en 2 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 5, que dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que éste se someta a Cristo. Esto fue muy, muy revelador para mi vida porque me llevó a empezar a destruir esos pensamientos en el nombre de Jesús. Cada vez que se me venía un pensamiento que estaba untado o manipulado por la ira, inmediatamente hacía el ejercicio de destruirlo en el nombre de Jesús. Porque era una muralla, un muro que se levantaba que me impedía conocer a Dios y el propósito de Dios para mi familia, para mi llamado como misionero, en fin, en todas las áreas de mi vida se levantaban esos muros que me impedían conocer el verdadero propósito de Dios. Entonces empecé a destruirlos en el nombre de Jesús. Y en segundo lugar, a llevarlos cautivos, porque eso es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en la carta de 2 Corintios, llevar cautivo todo pensamiento y someterlo a Cristo. Y en el libro de Filipenses, él también nos comparte algo muy especial al respecto. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y este pasaje fue a la yugular definitivamente, porque Pablo dice que todo lo que él consideraba ganancia, lo consideraba importante para su vida, como pilares claves para su formación o para alcanzar lo que él quería, finalmente todo esto él lo considera como pérdida, como basura. Y de la misma manera me sucedía, consideraba muchas cosas muy importantes, muy valiosas, pero que cuando empiezo a conocer más del Señor y empiezo a vivir este trato. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué cosas dentro de ese contexto? Bueno, una de las cosas era el tema de la puntualidad, o sea, pero era más mi rigidez, ¿cierto? Era más como dureza y no tanto una correcta visión acerca de lo que es ser puntual, ¿cierto? Era más bien tal vez el temor a no quedar en vergüenza por llegar tarde, por ejemplo. Otra era el tema de que había que esforzarse para trabajar. ¿Sí? El perfeccionismo. Había que trabajar duro y hacer las cosas muy bien, o sea, no podían tener errores. Y las cosas tienen que estar bien hechas, pero otra cosa es el perfeccionismo. ¿Por qué? ¿Qué hace el perfeccionismo? En realidad hay inseguridad y quiero
como tener el ganar control. el favor y ganar el favor de los demás, de comprar admiración, porque las cosas quedaron bien hechas. Claro, y ese tener el control y no dejar fluir también a los demás en su don, en su grandeza, porque hay mucha rigidez. En una persona perfeccionista hay mucha rigidez, hay son muy llevados de su parecer, ¿cierto? Y les cuesta ver cómo otros puntos de vista, otras maneras de hacer las cosas también pueden ser bellas, pueden poner grandeza. Entonces hay mucho perfeccionismo. Otra cosa, y por el hecho de ser misionero, de ser pastor, era que siempre te tenías que mostrar intachable, ¿no? Muy correcto, muy puesto, muy fuerte, nada débil. Entonces, el guardar esa máscara, esa imagen, resultaba también muy desgastante, pero eso para mí era importante, o sea, que la gente siempre te viera fuerte, Era fuerte. firme, bien parado. Entonces, como que compraba admiración de esa manera. Y eso le suele pasar a muchos líderes y pastores que detrás del atril se muestran muy fuertes, como invencibles. Y aquí yo creo que había algo importante, ¿cierto? Tú nos compartías que la raíz era la frustración. Habías vivido mucha frustración, habías vivido mucho fracaso, habías vivido mucha impotencia. Entonces había un deseo de sobresalir, había un deseo de ser respetado, había un deseo de no ser nuevamente violentado, todo, y eso era tu ganancia, ¿cierto? El tener una posición para reinar tú, gobernar tú a otros y no tú volver a ser gobernado. Ese deseo de no querer volver a vivir eso, ¿cierto? Pero qué lindo esto que nos compartes, Claro, todo esto lo empezaste a vivir todo eso que como pérdida. Ahora empezó a ser, digamos, no totalmente desechado, sino sencillamente ya no era mi prioridad. Ya la prioridad era Él, mi Señor, su amor, su misericordia, su fidelidad. Y con esto no quiero decir que, hombre, que no seamos puntuales. Lo que pasa es que ya es diferente, ya es como una respuesta a lo que empiezas a vivir con Él. Es un fruto que se da. Como nos dice el mismo Señor, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces ya no te hallas peleando en tus fuerzas, haciendo las cosas en tu capacidad, en tu experiencia, forzando las cosas, sino que ya fluyes. ¿Por qué? Porque has tenido un encuentro con Él. Es increíble el proceso que tiene el apóstol Pablo, porque cuando él es confrontado por Dios, el Señor lo lleva a que él se examine, ¿cierto? Y mire lo que está pasando dentro de él y que la manera como él se está comportando no es la correcta. Porque nada más peligroso que un perfeccionista iracundo y además religioso. O sea, eso es una bomba. ¿Ya? Y además inconsciente. Claro, y ahora es muy lindo porque él ya deja de mirarse a sí mismo y ahora empieza a mirar al Señor. Es increíble porque Pablo nos dice, puestos los ojos en Jesús. O sea, ya no en él, ahora es en Jesús. Claro, porque un iracundo se mira a sí mismo demasiado, mucho. Bueno, entonces hay algo aquí importante y es, bueno, todos sabemos que, listo, tú lo identificaste, fuiste confrontado, renovaste la mente, entendiste que no era lo correcto, sabías que era lo incorrecto. Sin embargo, hay una parte cerebral en nosotros que generó un hábito que ya se acostumbró, nuestra carne se acostumbra al pecado, ¿cierto? Y así ya yo sepa, no es lo correcto, el Señor está haciendo un milagro, la carne a veces vuelve y reacciona de esta forma en que está habituada. Entonces, te acostumbras a eso. Exacto, entonces la cara roja, los puños, la palabra dura, ¿cierto? Cerrar los puños, la palabra dura, la palabra grosera o la mirada fuerte. Eh, ¿Cómo fue esa lucha? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, al respecto, muy curioso porque siempre me he creído una persona muy sensible, digamos como medio romántica, ¿cierto? Sencillo, pero la gente no me veía así. Al contrario, cuando la gente me veía un tipo como rudo, rígido, de mal genio. Y claro, cuando yo empiezo a analizar detalles a nivel físico, yo permanecía mucho con el ceño fruncido, ¿cierto?
y a veces una vena por aquí se me brotaba y aquí también. Aquí hago un paréntesis, miren, a veces venían personas de mi familia a mi casa, sí, y Alex no, Alex ni era grosero, ni era irrespetuoso, pero él era, su cara era muy, muy rígida y muy seria, y a veces la gente se iba mal, sí, mi familia, y decía, no, ese man es un grosero, pero yo decía, pero él no hizo nada, él no abrió su boca, pero era su rostro, o sea, su rostro expresaba mucha dureza, expresaba como, no eres acepto, no me agradas. Y yo le decía, amor, ponga cara de ponqué. Y él me decía, no puedo. Eso era algo que nos pasaba. Pero bueno, gracias a Dios por su bendita palabra, porque Pablo expresa algo que también me llamó mucho la atención en ese proceso. Él dice en Romanos en el capítulo 7, en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, como que él no hallaba una salida fácil a lo que él también estaba viviendo. Pero curiosamente él en este pasaje no dice qué me librará de este cuerpo de muerte, sino que dice quién. O sea, no es algo, no es un método, es una persona, es Jesús, porque él dice quién me librará de este cuerpo de muerte. Cuando empiezas a tener un encuentro personal con Jesús, cuando empiezas a tener una relación cercana con Él, es inevitable que tu vida empiece a ser transformada. En el caso de Pablo, después de ser el hombre que perseguía a la iglesia, que la azotaba, que la intimidaba, eh, llegó a ser un hombre muy tierno, se refiere a sus discípulos de una manera muy linda, ya como hijos, y lo expresa con unas palabras que para nada se comparan al hombre que perseguía a la iglesia. Y hay muchos pasajes que podríamos traer a colación. Otro es Gálatas 2:20, cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, su carne quedó crucificada cuando Cristo fue crucificado. Y esta debe ser una verdad. Y en este momento me dirijo a todos aquellos que viven en ese ambiente hostil. Ya sea que seas el victimario o que seas la víctima, hay esperanza. Hay esperanza cuando crucificamos nuestra carne también, junto con Él. Porque allí está muriendo todo ese dolor, está muriendo todo ese fracaso, toda esa impotencia, toda esa frustración, toda esa humillación, todo ese mundo oscuro que intentamos como esconder cuando queremos reaccionar con el tema de la ira. Bueno, y a mí me gustaría ya para que cerremos este tiempo, o sea, yo he visto la transformación, ¿cierto? Eh, durante muchos años fue difícil porque yo venía de casa con un padrastro también muy irascible y había una promesa que yo me había hecho y era, yo no quiero vivir esto y no lo quiero repetir. Sin embargo, todos decidimos o somos víctimas o somos protagonistas y cambiamos nuestra historia. Y yo entendí que con Dios todo se podía cambiar y también entendí que Dios me había regalado un esposo extraordinario, ¿sí? Que habían heridas, que habían realidades en él, que habían cosas de las que no era consciente, de las que no era ni siquiera eh, remotamente era consciente. O sea, él no sabía que eso pasaba ni en su corazón ni en su mente, pero yo lo percibía, yo como su ayuda idónea. Y empecé un proceso de orar y yo les quiero decir a las mujeres o a los esposos, ¿cierto? Bueno, Que pero hay que decir que del comienzo no fue así. También debes reconocer que cuando yo tenía ese tipo de reacciones, inmediatamente Patricia me comparaba con, digamos, claro, con los ejemplos que ella también había al tenido. principio estaba muy enferma, ¿sí? Entonces yo reaccionaba de una forma enferma. Pero en la medida que Cristo empezó a obrar en mi vida, yo empecé a reaccionar de una forma sana, de una forma que no lo dañara más a él, sino de una forma que dijera, y una forma de que no dijera, ay, pobrecita, yo soy la Aquí sería víctima. clave también que tú le puedas decir a las personas que viven alrededor de un iracundo cómo es la manera sabia de, de ayudarles en realidad, porque no es estigmatizando más su problema, no es Claro, señalándolos, no es juzgándolos, porque detrás de esas reacciones de ira, en realidad es un niño que experimentó dolor,
un niño que experimentó la injusticia, Sobrecargas, claro, que le exigieron cosas que no tenía que cargar a que no cierta podía edad, afrontar a su edad, demandas, así es. cosas que no tenía ni la capacidad cognitiva ni emocional para Y que manejar y finalmente, gestionar. como lo hemos visto, él reacciona con ira como método de defensa porque no quiere volver a permitir que eso le suceda. No quiere, ¿Cierto? Entonces, no quiere volver a ser vulnerable. exacto, entonces las personas que están en el entorno de un iracundo, ¿cómo deben comportarse? ¿Qué deben hacer? Ya. Entonces, bueno, lo primero que yo hice fue equivocadamente y fue agredirlo más, juzgarlo y no aceptarlo. ¿Y eso que hacen el iracundo? También le sube el Peor, volumen. peor se coloca. Entonces, lo segundo, cuando el Señor lo primero que tienen que hacer es permitir que Dios sane su vida. Dios sanó mi vida, Dios sanó mis temores a ser víctima, porque yo no había sido la victimaria, sino la víctima de la historia en mi casa. Entonces Dios sanó ese temor y Dios me dijo, no tienes que tener miedo, no lo vas a volver a vivir, esta es una nueva historia, estás conmigo, o sea, Dios, yo estoy contigo, me decía Dios, Dios renovó mi mente. Y cuando Dios nos sana, nos enseña que cuando no somos víctimas siempre hay una forma. Dios nos enseña, hay que buscar una solución, hay que buscar una manera. ¿Sí? Cuando nosotros no somos víctimas, siempre hay formas, siempre hay maneras de transformar la historia. Y el primer regalo, la primera clave que me dio Dios fue orar por él. ¿Sí? Yo empecé a percibir, mi esposo tuvo un impacto del rechazo antes de nacer, él no era esperado, a él lo escondieron, a mi esposo le pasó esto, mi esposo tiene, yo empecé a identificar, si yo lo conocía a él, perfecto, yo sabía todo lo que le pasaba, pero no se lo podía decir. ¿Por qué? Porque él no estaba preparado para escucharlo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a orar, empecé a orar. Lo segundo, el Señor me enseñó a amarlo como Él era. Y no era que validara su manera, pero yo sabía que Él era el regalo de Dios y que detrás de esas marcas de rabia, de ira, de dolor que Dios había puesto, de esas máscaras, detrás de eso se escondía el hombre que Dios me había prometido a mi vida, un hombre extraordinario al que yo amaba. Entonces lo empecé a amar y fruto de esto empecé a ser tierna. ¿Sí? Antes cuando él era duro, yo era más dura. Entonces empecé a ser tierna. Empecé a usar mecanismos diferentes como tomarle el pelo, ¿sí? Cuando él se ponía bravo. Y también a confrontarlo, ¿sí? Con cariño y con amor, pero yo cuando él se calmaba le decía, eso no es así, yo no te tengo miedo, a mí no me vas a tratar así, a los niños no los vas a tratar así, esto no es correcto, esto no me parece, esto no lo voy a aceptar, dime qué te pasa, si tengo que pedirte perdón te lo pido, pero esto no te lo puedo aceptar. La confrontación fue muy sana y yo experimentaba mucha frustración también, porque yo decía, bueno, tenemos a Cristo, pero el fruto del Espíritu no se ve, o sea, el cambio no lo experimentábamos. Y era algo que a mí me generaba frustración, ¿cierto? Era algo que me experimentaba carga quizás. Sin embargo, quizás más contundentemente, hace 2 años para acá, es como si hubiera ocurrido un milagro, ¿cierto? En tu corazón, independiente de que lleváramos muchos años con Cristo. Y yo he visto la respuesta de mis oraciones, he visto nacer un hombre nuevo ante mis ojos. He visto que la Biblia es verdad, ¿sí? Y les quiero dar esperanza. Quizás ustedes, al igual que yo, lleven caminando con un hombre o con una mujer de Dios durante muchos años, pero siguen viendo las obras de la carne, siguen viendo, bueno, creen Dios, pero sigue trayendo su pasado sigue ahí intacto, ¿sí? Como si Cristo no hubiera circuncidado el corazón. Pero yo les quiero decir que eso era lo que vivíamos en casa, no tanto con las cosas de él, también con mis cosas, pero cómo el Señor ha operado un milagro. Bueno, ahora me diste más duro todavía porque ya ni siquiera son 3 años, sino 2. Ha sido un proceso desde hace 25 años, pero sí, de manera especial. Hace, sí, poco más de 2 años tuve un encuentro muy especial. Había predicado acerca del Señor Jesucristo, me fascina hablar de sus verdades, de sus atributos, pero nunca había tenido un encuentro con la gracia. Había hablado de la palabra, había compartido de la palabra, pero en realidad yo no tenía ni la más remota idea de lo que significaba la gracia.
Y tener este encuentro con la gracia significó conocer la profundidad del generoso amor de Dios hacia mi vida. Y por eso la vida de Pablo me impacta muchísimo, me inspira, porque siendo un hombre también muy religioso, muy pegado a la ley, él era fariseo de fariseos, hijo de hebreos, preparado en prácticamente la mejor universidad de la época, como el Harvard del momento, que era haber estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los judíos eruditos más importantes del momento. Y él se jactaba de eso, y aún así iba en una dirección contraria. Y tal vez era parte de lo que también me estaba ocurriendo a mí, más de 25 años en el caminar con Cristo, muy pegado a la letra, pero sin experimentar en realidad el profundo amor que Él me tenía. La gracia me permitió entender que Él me amaba tal y como yo era. Así como Pablo tiene este encuentro con Jesús en Damasco, Jesús no esperó a que Pablo cambiara para manifestarle su amor, para impactarlo con su amor. Precisamente lo halló en una de sus travesías para ir a matar a los cristianos. Y de la misma manera me encontró a mí. Él no esperó a que yo tuviera un cambio. Él me impacta con su amor y es ese amor el que produce una verdadera transformación. La gracia es espectacular. La gracia te toma donde estás y cómo estás, pero nunca te deja ni dónde estás ni cómo estás. Ocurrió con la vida de Pablo, pero de la misma manera ocurrió con mi vida, y estoy seguro que quien tenga ese encuentro con la gracia le va a pasar exactamente lo mismo. Somos llevados a otro nivel en nuestra relación con Dios. La gracia es espectacular porque no está enfocada o no te lleva a enfocarte en el amor tuyo hacia Dios, en el amor que tú le tienes que tener a Él, sino que 100% la gracia te enfoca en el amor que Dios te tiene a ti. Y cuando entiendes eso, que no importa el amor que tú le tienes a Él, y no me malinterpreten, no que no lo ame, solo que ahora mi amor no es para ganarme el amor de Él, sino que ahora mi amor es en respuesta al perfecto amor que Él me tiene a mí. Y ha sido esa gracia la que me ha transformado. Me encanta porque Pablo, en uno de sus clamores a Dios, le dice, o le clama a Él que le quite un aguijón en la carne, y Él le clama a Dios por 3 ocasiones. Y le dice: Señor, quítame esto porque esto me está afectando, esto me está doliendo, esto es difícil para mí. Pero la respuesta del Señor fue: Pablo, bástate mi gracia. O sea, mi gracia te es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así ha sucedido conmigo. Eso es lo que yo he experimentado, como en mi debilidad es donde Dios más se ha perfeccionado y me ha llevado a experimentar su poder, su gloria, su misericordia. O sea, no ha sido en lo que yo me creía fuerte, sino ahora en lo que he reconocido como mi debilidad. Y es espectacular. La gracia también te lleva a entender de qué bueno es gloriarse aún en las debilidades, ¿sí? Porque en esas debilidades es donde Él más se manifiesta. Él escoge de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado, para glorificarse. Y ha sido su gracia la que me ha transformado, la que me ha hecho ahora pasar de ser un hombre iracundo, a ser un hombre sensible, a ser un hombre tierno, a ser un hombre amoroso, paciente, romántico, paciente, respetuoso. Ha sido algo muy lindo, y por supuesto voy en el proceso, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, pues no declaro haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, todo lo que se vivió, todas las marcas de dolor, que seguramente todavía se recuerden, vengan a nuestro presente, pero ya no se recuerdan con dolor, con tristeza, como un acto de humillación, sino todo lo contrario, entendiendo que ahora ese dolor lo toma el Señor para convertirlo en la marca de tu grandeza, porque con esa marca inspiras a otros, ayudas a otros,
a entender que haya estado el propósito de Dios para sus vidas. Bueno, y me encantaría que con esto pudiéramos orar y también invitarles. Miren, algo que fue fundamental en la sanidad de mi esposo fue que él dijera yo quiero, y que él lo reconociera y dijera yo quiero ser sano. Sí. Y porque al principio le costaba, o sea, vamos a hacer una administración, vamos a orar por liberación, vamos a orar para que Dios sane esos recuerdos. Y él decía, no, a mí no me pasó nada, yo estoy súper bien, a mí no me duele nada. Yo le decía, pero tu vida manifiesta otras cosas. Tu vida manifiesta amargura, manifiesta dureza, pero era difícil, ¿cierto? Pero cuando él empezó a permitir sacar ese dolor y a reconocer esto estuvo mal, esto me hizo daño, cargué esta carga que no tenía que cargar, cuando él estuvo dispuesto a que Dios le permitiera entender todo lo que había dentro y a que Cristo cubriera con su llaga esa herida y la cicatrizara, ¿cierto? Nació el hombre nuevo, el hombre que estaba ahí escondido detrás de todas estas costras de dolor, ¿cierto? Y es ese hombre, papacito, que ven aquí al frente. Y bueno, vamos a orar, vamos a orar. Así les invitamos a que en este momento, si ustedes se han identificado con este mensaje, pues permitamos que el Espíritu Santo los selle en el corazón. Entonces les invitamos a que se dispongan para que en este momento oremos juntos. Padre de los cielos, te damos gracias y a ti, Espíritu Santo. Yo te pido que tú entres a cada lugar, Espíritu de Dios, a cada lugar donde hay una familia, donde hay una esposa, donde hay un esposo, donde hay unos hijos, Señor. Donde este fenómeno de la ira, Señor, ha venido trayendo desesperanza, ha venido trayendo agobio, ha venido quebrantando los lazos familiares. Señor, quizás personas que han caminado en Cristo durante años y quizás esto ha traído aún más impotencia de por qué no, por qué sigue así, por qué reacciona así, por qué mamá no entiende, por qué papá no entiende. Espíritu de Dios, yo te pido que seas tú entrando a cada lugar, que seas tú entrando a cada mente, que seas tú entrando a cada casa. Bendito Espíritu Santo, solo tú lo puedes hacer. Y hoy, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú nos diste esta emoción, porque tú colocaste cada emoción en nuestra vida y tú eres el que traes tu orden, tú eres el que alinea, tú eres el que sana lo que se ha enfermado en nuestra vida. Y ahí donde tú estás, si tú reconoces que tú estás viviendo un problema de ira, es necesario que en este día tú lo aceptes, es necesario que en este día tú te dispongas a ser confrontado por Dios y donde Dios te diga, ¿por qué me persigues? Porque cuando persigues a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, estás persiguiendo a Dios. Y que tú puedas dejarte confrontar con él, por el Señor. Y Él te dice, ¿por qué me gritas? ¿Por qué me intimidas? ¿Por qué manipulas? ¿Por qué quieres imponer con tu rabia, tu criterio? ¿Por qué quieres esclavizar a los demás, a ti, a tus expectativas, cuando yo morí por ellos para hacerlos libres, cuando yo soy su Señor, cuando yo les doy la oportunidad de ser auténticos, de no vivir para tus expectativas? Y hoy vas a decirle, Espíritu de Dios, permíteme renovar la forma de entender. Y si tú eres una persona que vive al lado de un iracundo, que vive al lado de un intimidador, que vive al lado de alguien que manipula con sus rabietas, con sus caras, con sus gestos, con sus palabras duras, tú le vas a decir al Espíritu Santo, Señor, yo renuncio a ser una víctima y yo declaro que tú me das las herramientas para que en mi casa se establezca el reino de los cielos. Y vamos a orar para que en nuestras casas se establezca el reino de los cielos, para que en nuestras casas se rompan esos patrones generacionales de impiedad, de violencia, de maltrato, de manipulación, de intimidación que tanto daño nos hacen. Hoy, en tu nombre, Jesucristo, oramos para que el cielo se establezca en nuestras casas, Señor. Así es, Padre, lo proclamamos de esa manera, declaramos en el nombre de Jesús que cada persona que se haya sentido identificada con este mensaje haya sobrado con poder, precioso Espíritu de Dios, que tú te hayas movido con poder en sus mentes, en sus corazones, llevándoles a experimentar verdadera transformación. Declaramos libertad en cada uno de estos hogares en el nombre de Jesús.
de todo espíritu que quiera traer De violencia, control. que quiera traer hostilidad, control, que quiera traer humillación, culpa o vergüenza en el nombre de manipulación. Jesús. Hay libertad para cada uno de estos hogares y proclamamos que las cadenas que atan, Señor, a las familias, a los varones o a las mujeres que se hayan sentido identificados con este mensaje, ahora son rotas en el nombre y en la autoridad de Jesús. Gracias, Señor. Hoy, juntos, renunciamos a querer que otros cumplan nuestras expectativas, a querer que las cosas se hagan a nuestra manera, creyendo que nosotros tenemos la verdad. Renunciamos en el nombre de Jesús a creer que somos los dueños de la verdad. Renunciamos en el nombre de Jesús a creer que el enojo, que la ira es un método adecuado para lograr que las cosas se hagan a nuestra manera. Desechamos esa mentira en el nombre de Jesús y nos declaramos libres. Gracias, gracias Señor, porque estamos convencidos que hoy has visitado cada hogar, cada casa, cada vida donde se experimentaba este dolor, donde se experimentaban estas injusticias en el nombre de Jesús. Y hay libertad, hay esperanza para cada una de estas familias, cada uno de estos hogares. Y Señor, hoy oro de manera especial por la vida de aquellos que hemos sido presos en algún momento por este espíritu de ira, de violencia, de manipulación en el nombre de Jesús. Te oro por esos varones o esas mujeres o estos jóvenes que son presos y se encuentran cautivos por este espíritu en el nombre de Jesús. Hoy declaramos libertad a causa de tu preciosa sangre. Gracias, porque tú entiendes que detrás de cada persona iracunda hay un niño que no supo cómo encontrar una salida, cómo encontrar sanidad para las heridas, cómo encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No supo, Señor, y hoy tú lo miras con misericordia. Y declaramos que cada uno, Señor, en este mismo momento tiene un encuentro con el Salvador, así como lo tuvo Pablo. Hoy proclamamos encuentros verdaderos, genuinos y especiales con la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres el único que libera. Y entonces, fruto de este encuentro, todos podamos proclamar tu palabra, tu verdad, que ya no vivimos nosotros, porque en Cristo hemos sido crucificados. Fue crucificada nuestra carne, fue crucificado nuestro dolor, fueron sanadas y restauradas nuestras heridas en el nombre de Jesús. Por eso hoy podemos proclamar, proclama con nosotros: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, por lo que hayas hecho en cada corazón en este tiempo de conexión. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Y juntos, como iglesia, decimos: amén. Amén, mis queridos. La verdad ha sido un tiempo bien especial. Parte de nuestro testimonio, hemos querido como Iglesia Inspiración que cada mensaje que emitimos en cada conexión tenga ese toque especial de la vulnerabilidad, porque su gracia actúa allí donde reconocemos que somos débiles. Su poder actúa allí donde pues en nuestras fuerzas no fue posible, pero con las fuerzas de Él seguro que sí. Esperamos que hayan sido edificados, que este mensaje haya sido respuesta para muchos de ustedes en sus hogares y por supuesto anhelando la transformación del Señor. Iglesia, que disfruten un feliz fin de semana. Bendiciones a todos.